vidas. Vamos a esta hora a la parte más rica, a recibir la palabra que tiene nuestro Señor, una palabra poderosa que el Señor le ha dado a nuestro pastor y obispo, para orgullo de nosotros tener un gran siervo del Señor, el pastor Guillermo Torres Peñaranda. Abra su corazón para recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar un momentito. Dios les bendiga a los hermanos que nos escuchan en las redes. Así que, aleluya. Y sean bendecidos los hermanos que están aquí también. Amén. En esta mañana vamos a ir de una vez a la escritura en el libro de Génesis. Génesis capítulo 13. Y les leo del 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, y todo el que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Hasta allí lo dejamos. Como el tiempo es muy rápido y se nos va al punto que hasta solo la introducción muchas veces se nos lleva unos 15 minutos. Pero voy a ingresar con el tema que he titulado Influencias negativas en un hombre justo. Influencias negativas en un hombre justo. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2, 7 al 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vamos a mirar en la vida de Lot, que es como una advertencia para los creyentes de nuestros tiempos. Lot era un hombre temeroso de Dios,
Pero en la vida de este hombre de Dios hay un hecho muy vergonzoso. Y vamos a ir analizándolo conforme avancemos en la palabra. Estamos en una época donde tenemos ciertos vislumbres de lo que la sociedad ha ido ingresando, cambiando ciertas normas, ciertas reglas. Inclusive con la situación que hoy estamos viviendo en la tierra, que para muchos es algo sorprendente, como prácticamente todas las naciones están ejecutando como al unísono reglas, restricciones, como que si todo fuera una situación bien establecida, y todos se ajustan prácticamente a los ajustes que hoy estamos viviendo en la sociedad. Y toda esta situación circunstancial que hoy vive la humanidad también está afectando a muchos hombres justos. Y aquí va incluido hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos. La sociedad de hoy está afectándonos a través de una serie de normativas que de alguna u otra forma se nos está implementando. Inclusive estamos ingresando a una sociedad donde se está cambiando las normas de la moralidad. Lot vivió en una época muy semejante. Y de ahí que dice la palabra en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como punto 1 vamos a hablar sobre las influencias mundanas que afectaron a Lot. Se nos dice que cuando Lot y Abraham se separaron, Abraham dejó a su sobrino Lot escoger lo mejor de la tierra. En Génesis 13:10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como un huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Este era un valle hermoso. Dicen los historiadores que tenía abundante pasto, fuentes de aguas, tenía protección contra los vientos que azotaban esa región. Era un rico valle inclusive que estaba compuesto por 5 ciudades, entre ellas las más reconocidas bíblicamente era Sodoma y Gomorra, pero habían otras 3 que la Biblia menciona como Admat, Seboín y Zoar. Entonces, Lot miró la gran oportunidad. Así como Abraham era un hombre rico, también se nos hace referencia a que Lot tenía grandes posesiones y especialmente ganado. Entonces, es muy probable que Lot comenzó a analizar que ese era un mercado muy productivo para sus negocios. O sea, él iba a sacar muchos buenos réditos, ganancias, acercándose a vivir en esa región. Ahora, el que una persona llegue a adquirir riquezas o llegue a mejorar su situación socioeconómica, en ningún momento la Biblia nos habla que sea pecado. Pero existe un serio problema, que cuando esa ambición
se entroniza en el corazón de una persona, quitando el primer lugar al Señor, sea, llámese, un buen trabajo, un buen puesto, una buena inversión, lo que usted considere que va a ser para su desarrollo y en cierta forma hasta tener éxito, en el tanto que no se entronice primero ello, usted puede tener comunión con el cielo. Pero cuando eso llega a ocupar el primer lugar, allí es donde Dios interviene como un Dios celoso. La Biblia dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Trabajo, estudios, posición, riquezas. Esas cosas vienen por añadidura. Entonces vemos lo que dice 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces tengamos cuidado de que esas codicias necias no nos lleguen a afectar. Que si Dios te bendice y usted está, gracias a Dios, siendo prosperada económicamente, o económicamente el varón, quien quiera que sea, no desubique su visión de quién es merecedor del primer lugar en su vida. Cuando usted deja a Dios en primer lugar, amado hermano, eso va a ser la mejor inversión que usted va a realizar, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Si hay algo seguro que todo hombre y mujer tiene, es que un día, si Cristo no viene antes, va a morir. Eso es segurísimo. Aquí la muerte no hace excepción si es el más grande millonario, si es el hombre más sabio e inteligente, si es el hombre más famoso. Cuando él llega, cuando llega el momento, si hay algo que a la muerte nadie puede decirle que no. Entonces miramos lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Esto está en Mateo 6:25. La comunión de un hijo de Dios está centralizada en la comunión con Dios. Ahora, cuando un cristiano, cuando una persona que está confiando en Dios, en alguna instancia va a pasar por momentos difíciles, usted tiene que tener una plena confianza en esto. La palabra de Dios dice: no te dejaré ni te desampararé, ha dicho Jehová el Señor. Entonces, allí usted y yo vamos a tener una confianza de que aún en medio de la crisis, aún en medio de la escasez, Dios va a sostener, Dios va a sustentar su vida. ¿Cuántos casos hemos vivido donde en alguna instancia personas han pasado un momento de adversidad, pero Dios abre una puerta que usted dice: ¡ay, qué Dios más fiel, qué Dios más bueno! Cuando ya no tenía, se me abrió la oportunidad. Pero también hay que tener cuidado de que esa puerta que se abra no vaya a ser una puerta que vaya a apartarlo a usted del Señor. Entonces, todo creyente debe de poner las prioridades divinas en primer lugar. Eso traerá bendición a su vida. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego en el 25 dice: joven fui
y envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Analicemos sobre la vida de Lot. Cuando Lot escoge la tierra, dice la Biblia que Lot escoge lo mejor del valle. Dice un pasaje en la Biblia, en el 13:10 dice que toda aquella tierra era como el huerto de Jehová. Imagínense qué clase de lugar era este. O sea, hace la comparación que era como el huerto del Edén. Era algo bellísimo. Allí lo que se sembraba producía a 100. Es decir, era una tierra de mucha abundancia. Habían manantiales, aguas frescas. Lo que allí se cultivaba crecía abundantemente. Entonces, Lot vivía en un lugar muy exquisito. Pero vemos que dentro de esa prosperidad y dentro de esa abundancia hay que tener cuidado. Muchas veces hay personas que claman a Dios: Señor, bendíceme, Señor, yo necesito que me saques de este problema, yo necesito que me ayudes. Miren, hermanos, los que me siguen en internet y los que estamos aquí y los que en otros países nos van a ver ahora más tarde, quiero decir lo siguiente: no podemos nosotros, hermanos, presionar a Dios para que nos dé una bendición en cierta manera que nos va a afectar. Si ya Dios sabe que nos va a afectar, es insensato demandarle a Dios. Muchas veces hay bendiciones como las que el mismo pueblo hebreo de Israel, si usted lee la escritura, dice que ellos le pedían, casi le exigían a Dios que le enviara carne. ¿Y cuál fue el asunto? Que Dios dijo: bueno, quieren carne, eso es lo que quieren. Entonces dice: les voy a dar y hasta que les salgan por las narices. O sea, que Dios sabía que hay peticiones que cuando un hombre o una mujer demandan, que son obstinados, Dios entonces lo va a permitir para darle una lección de vida. Entonces, Santiago dice: pedid y no recibid porque pedís mal. Hay que saber pedir a Dios. Entonces vemos, hermanos, que Lot en esa llanura, sí, él comienza a prosperar aún más económicamente. Pero hay una situación de desbalance. La vida económica de Lot va subiendo, va subiendo, va subiendo, y su vida espiritual se llega a estancar. Cuando tú lees lo que sucede con Abraham cada vez que él caminaba, nos dice la Biblia que Abraham levantaba altares para Jehová, es decir, levantaba un culto a Dios siempre. La situación en la época de Lot, en aquella sociedad, comienza a afectar a Lot. Y entonces vemos que la Biblia nos dice en el 13:13 de Génesis: mas los hombres de Sodoma, oiga la gente que vivía en Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová, y pongo en letras mayúsculas, en gran manera. En gran manera. Es decir, el temor a Dios se había perdido. Le llamaban a lo malo bueno. Y es una sociedad muy semejante a la que hoy estamos viviendo en muchas naciones, en muchos países. Entonces vemos que Lot en esa sociedad se ve influenciado, y son influencias negativas.
Como dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Imagínate que dice que Lot oía y escuchaba todas las barbaridades que esta gente decía. Yo no sé si a alguno le ha tocado vivir a la par de un vecino maldiciente. Cuando usted ha estado a la par de un vecino maldiciente, miren, hermanos amados, nosotros por la gracia de Dios nunca hemos tenido esa experiencia, pero sí hemos vivido experiencias de otras personas que han tenido esa tremenda y terrible situación, donde en una oportunidad visitando una hermana de la iglesia salió una mujer maldiciendo y diciendo toda clase de palabras de maldición por su boca, y como decimos en el argot popular, le salían serpientes, ratas, sapos por esa boca. Es algo terrible. Y en la sociedad en la que vive Lot, él escucha toda clase de palabras obscenas, aparte de prácticas que no honraban a Dios. No solamente escucha, sino que mira. Entonces la Biblia nos habla que el corazón de este justo se angustiaba cada día. Cada día. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot llega, hermanos, por causa de una sociedad que va decayendo. Lot llega a perder sus negocios, sus propiedades. Afecta su vida personal y su vida familiar. Mire, el mismo Lot, que era un hombre justo, no pudo llevar a nadie a conocer de este gran Dios. Tal es así que toda esa generación en el tiempo de Lot se disipa y cae en la desdicha de perderse para siempre. Dice la palabra que los ángeles llegaron a la casa de Lot. Y Lot los ingresa, los recibe. Pero luego la gente de ese lugar se percata y entonces todos se acumulan, porque ellos dicen: queremos conocer a esos hombres que tenés allí. Esa expresión conocer tiene una connotación sexual. Y entonces Lot les dice a ellos: no hagáis tal cosa. No hagáis tal cosa. Porque estos seres eran enviados de Dios, eran seres celestiales. Pero por otro lado vemos a un hombre que sale a la distancia, y es el tío de Lot. Mientras Lot estaba pasando ese problema, oiga lo que dice de Abraham. Y volvió a decir a Abraham: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10 justos. Y dice el Señor: no la destruiré. Le respondió: por amor a los 10 justos. Abraham se da cuenta que en estas ciudades no hay ni 10 justos. Y entonces el juicio es eminente. Sé que en la sociedad de hoy habemos muchos justos. ¿Y quién es el justo? El justo es aquel que ha creído en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que vive para Dios día tras día.
Y sé que en nuestra sociedad actual, aunque hay tanta corrupción como en esta época o quizás mayor, habemos más justos. Y considero que es por esos justos que hoy estamos en pie de batalla, que los juicios de Dios todavía no han caído sobre esta tierra. Pero se aproximan. Amados, uno deseara decir que eso no va a pasar, pero es una realidad. Ya los juicios de Dios están más cerca de lo que usted piensa, y la venida del Señor, ni qué decir. Por eso usted y yo tenemos que estar preparados. Amén. En el punto 2 dice que Lot se fue acercando a Sodoma. Lot se fue familiarizando con esta generación. Él comenzó a vivir en medio de ellos. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de con quién usted y yo hagamos alianza. Cuando usted es cristiano y usted comienza a prosperar en su vida, tenga mucho cuidado con quién vas a hacer alianzas. Que el negocio va mejorando, que los asuntos van creciendo, pero sepa de quién se está rodeando usted. Porque conforme Lot hizo alianzas en su tiempo, comenzó a afectar no solamente su vida espiritual, sino que comenzó a afectar a su esposa, comenzó a afectar a sus hijos, y afectó todo lo que tenía, hasta su trabajo. Hay una palabra, un decir en América Latina o aún en Costa Rica que dice: el que anda con lobos. Entonces hay que tener cuidado qué clase de personas usted se relaciona. Ahora, voy a hablar de dos ejemplos breves de hombres que han sido influenciados y que perdieron grandes bendiciones. Mire el primer ejemplo. Uno de los jueces de Israel, a quien Dios había apartado del vientre de su madre, y ya en su desarrollo vio afectada su vida por haberla puesto en manos de una perversa mujer llamada Dalila. Y esta mujer llegó a engañarlo, y por causa del engaño dice la Biblia que le sacaron los ojos, lo aprisionaron. Eso fue de ese juez llamado Sansón. Este hombre tenía bendiciones poderosas de Dios. Inclusive la Biblia nos habla que tenía una fuerza que era sobrehumana y que Dios lo levantó para liberar a su pueblo. Pero en el camino vino una mujer que perturbó su vida y su alma, y fue la caída de su ministerio. Hay que tener cuidado, hermanos, quién se nos acerca. Hay que tener cuidado de malas influencias. Hay que tener cuidado, usted que tiene un buen trabajo, que cuando llegan actividades, usted se compromete con esas personas. Tuve hace años en una de las iglesias que estuve pastoreando, una hermana que era una ejecutiva, su esposo también. Y en algún momento me decía ella: pastor, es que de alguna manera he tenido que ir a actividades donde hay solo licor y yo no puedo negarme a participar con ellos, inclusive hasta mi esposo me lleva para que bailemos y hagamos esto y lo otro. Yo le decía a esta mujer: usted un día va a tener que dar cuenta delante de Dios. Recuerde que usted es una sierva del Rey. Y nosotros debemos ser como luz en medio de las tinieblas.
nosotros no podemos aceptar, hermanos amados, aquello que deshonra a Dios. Hay personas que quieren agradar al jefe, hay personas que quieren agradar a la empresa, haciendo aquello que delante de los ojos de Dios no es grato. Se lo digo en mi experiencia personal. Trabajando en Costa Rica en una empresa muy sólida, hace como 30 o más años. Recuerdo, hermanos, que llegaban las fiestas y entonces todo el personal se reunía para hacer esas fiestas. Y yo siempre le decía al jefe inmediato: usted sabe que soy pastor y yo no puedo participar de sus actividades. Gracias a Dios que esa persona, que recuerdo su nombre, él se llamaba don Alberto, que era el gerente, me decía: no se preocupe, pastor, nosotros conocemos que usted es una persona que de acuerdo a sus convicciones respetamos su decisión. Inclusive, cuando llegábamos cada fin de año, y yo llegaba a mi oficina, donde tenía un escritorio ejecutivo grande, recuerdo que aún los mismos compañeros, como para son de molestarme, me llenaban todo el escritorio de toda clase de licores finos. Y cuando llegaba yo veía todo ese escritorio lleno de todo aquel vino, licor que había quedado de toda la fiesta anterior. Y le decía a la persona que limpiaba: si usted gusta, llévese eso, porque yo no me voy a llevar pero ni una botella. Y esa persona agarraba los mejores vinos, licores, se los llevaba. Pero nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Dice la Biblia: no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino hay que reprenderlas. Amén. Sansón cayó en las garras del engaño y la traición. Hubo otro hombre, brevemente, David. Dice que estando en tiempo de guerra, él se quedó para disfrutar de un tiempo de ocio en el palacio. Y un momento dado dice que paseándose por la terraza, de pronto ve hacia abajo y mira a una mujer desnuda que se está bañando. Y el asunto es que su corazón se llena de codicia y no se queda con las ganas de solo ver, sino que le dice a uno de sus criados: vaya y tráigame a esa mujer, que yo no me quedo con las ganas de que ella sea mujer mía. Y así lo dice la Biblia. Muy dolorosamente David toma una mala decisión. Sí, era una mujer hermosa, era una mujer codiciable, pero era una mujer casada. Dice la Biblia que cuando David se allega a esa mujer, como que Dios le pone un obstáculo bien severo. Y al tiempo dice que ella le dice, la mujer se llama Betsabé, y le dice al rey que está embarazada. Es un problema serio. El rey tiene una brasa en las manos y entonces manda llamar a su esposo, que sí está en la guerra, y le dice a Betsabé: prepara bien tu alcoba para que tu esposo se allegue a usted y él crea que el hijo que vas a tener es de él. Oiga, qué cosa más tremenda. Y así él trata de hacerlo, pero como Dios es Dios, Dios le pone en el corazón de su esposo de no acercarse a su esposa. Y dice que su esposo pasó toda la noche a la puerta sin necesidad de allegarse a ella en su intimidad. Y le mandan a decir a David: Yair, el esposo de ella no quiere acercarse para nada, porque dice que mientras sus hermanos están allá en la batalla, es injusto que él esté aquí disfrutando de su esposa.
Qué tremendo lo que hace Dios, ¿verdad? Y entonces dice que David dice, no, no me sirve. Entonces llévenlo a la batalla, está bien, pónganlo en la primera línea y cuando esté solo que lo maten y todos se hagan para atrás. Terrible pecado, David. Vean, hermanos, las circunstancias que muchas veces, por no guardar nuestro corazón, como el enemigo nos hace trampas terribles. Y esto trajo como consecuencia, hermanos, de que David tuviera serios problemas. Vea que la Biblia nos habla de que uno de sus hijos fue asesinado, Amnón. Otro, como Absalón, se rebeló contra él. Una de sus hijas fue violada. Es tremendo. Mire, lo que nosotros hagamos en relación al pecado trae consecuencias. Hay personas que juegan y ellos piensan que nunca se va a descubrir aquello. Pero quiero decirle, hermanos, que delante de los ojos de Dios están descubiertos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice la Biblia, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 1 Corintios 5:11. Volviendo a Lot, él se había comprometido con la sociedad de su tiempo, al punto que hasta sus hijas, si usted lee ahí la escritura, ya estaban comprometidas con esposos de esa ciudad. O sea, ya eran yernos de Lot prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Que dice aquí la palabra. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba de ellos. Génesis 19:14. O sea, esta gente pensó que Lot lo que estaba haciendo era burlándose. Pero no, era que el juicio ya era inminente. Entonces, en síntesis, ¿qué sucede en la vida de Lot? Las influencias de esta sociedad bajan su espiritualidad, detienen su comunión con Dios. Aparte de eso, afecta la vida de su familia, trayendo inclusive en su esposa. Recuerden que cuando ya ellos salen de esta ciudad, en el campo van, el Señor les dice, nadie vuelva a ver atrás. Y la Biblia dice que su esposita inmediatamente volvió su rostro hacia la ciudad y vino un terrible juicio sobre ella. Hágase la pregunta, ¿por qué la mujer de Lot volvió su rostro hacia la ciudad? Porque aunque ella había salido de la ciudad, su corazón estaba en la ciudad. Es triste, había sido tan influenciada por la sociedad de su tiempo que ella, aunque iba huyendo, su corazón estaba allí. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Cuando salen a Zoar, cuando van ya lejos y cae el juicio terrible sobre aquellas ciudades, dice la Biblia, y les voy a leer esta parte que es muy dolorosa, y con esto voy concluyendo. Oiga lo que dice. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, después de la destrucción del juicio que vino, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Pónganse a pensar, estas muchachas
¿qué cosas no vieron en Sodoma, en Gomorra? ¿Qué prácticas? Entonces, ellas dicen, oiga la astucia, demos a beber a nuestro padre vino y durmamos con él y vamos a conservar de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella. Estaba tan ebrio, estaba tan borracho, que no se dio cuenta que su hija mayor se había acostado en intimidad con él. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber nuevamente vino también esta noche. Y entra, duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. O sea, la ebriedad era tanta que este hombre justo no se percató de lo que sus hijas hicieron con él. Delante de Dios eso fue abominable, eso fue detestable. Entonces, para finalizar debemos de decir, tengamos cuidado, amados, de aquellas influencias negativas que pueden afectar su vida, de aquellas personas que tienen costumbres muy contrarias a los valores y a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Que el Señor ayude a cada uno de los creyentes, tanto en nuestro país como los que nos están siguiendo en las redes, para que ustedes guarden su corazón y guarden sus vidas. Como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, amados, sepamos cómo enfrentarnos ante malas influencias, que muy tristemente, en el caso de Lot, le pasó serias consecuencias, tanto a él en su vida, como a su propia familia. Así que pónganse de pies y vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, hemos dado esta enseñanza en esta mañana para que tu iglesia, hombres y mujeres justos, tengan el cuidado con el ejemplo en la vida de este varón justo, de que influencias negativas no lleguen a arrastrarnos, a apartarnos de tus caminos, ni a alejarnos de ti. Da fuerzas al que no tiene. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes, esforzados, acercarnos más bien en medio de esta sociedad, día a día delante de tu presencia, así como lo había hecho Abraham, el tío de Lot. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga.